Buenos días, América Latina. Soy Pío López, Universidad del Valle, Cali, Colombia. En nombre de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, un caluroso saludo a todos los que están conectados. Bienvenidos a este nuestro martes, el martes de infectología, el martes de los fellows. El día de hoy tenemos el caso de nuestro grupo de la Universidad del Valle, la sección de infectología pediátrica del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle. Lo presentarán dos personas, nuestro fellow de infectología, el doctor Manuel Santiago Ordóñez, y nuestra jefe de residentes de pediatría, la doctora Paula Andrea León. Así que vamos a comenzar. Simplemente les acuerdo algo. No sé exactamente el motivo, pero ayer no hubo una invitación, como se hace normalmente los días lunes, al evento. No sabemos exactamente por qué. Sin embargo, les recuerdo que el link para el ingreso es siempre el mismo. Así que por ese lado, ténganlo presente, el link será siempre el mismo. Muy bien, ya con esto invito a los fellows que estén conectados, por favor, su participación con comentarios, con posibilidades diagnósticas, terapéuticas, en fin, para que sea una sección interactiva, una sección muy ágil. Muy bien, ya con esto le vamos a dar paso a Manuel para que comience su presentación. Adelante, Manuel. Muchas gracias, doctor Pío. Buenos días a todos. Precisamente queremos hacerles la invitación. En el chat les estamos dejando el link para que en unas diapositivas más adelante puedan participar. Y cada vez que veamos un cactus, es un momento para participar. Así que si quieren hacer escaneando el QR, pueden entrar a la página web eslido.com e ingresar el código de la reunión o en el chat que está el link para participar. El día de hoy hemos traído la siguiente agenda, un caso clínico del cual vamos a derivar una aproximación a la condición del paciente y durante la presentación del caso clínico habrá participación a través de la plataforma, por el chat, también pueden hablar con la invitación que nos hace el doctor Pío, una aproximación de lo que le ocurrió al paciente y cómo podemos ver estos pacientes con estas condiciones, las intervenciones finales. Le derivo la palabra a la doctora Paula. Buenos días, muchísimo gusto. A continuación, entonces vamos a presentar nuestro caso clínico. Este se trata de un paciente masculino de 2 años y 9 meses de edad. Él es procedente del barrio Berlín Alto del municipio de Cartago en el departamento del Valle del Cauca. Para tener en cuenta a nivel geográfico, pues este es un municipio que está localizado alrededor de unos 124 pues, kilómetros de la ciudad de Cali. Y además de eso, pues tiene alrededor, está, digamos, localizado pues con unos sobre 990 metros sobre el nivel del mar. Entonces, como para contextualizarnos con respecto pues a la ubicación geográfica del paciente. Él ingresó al servicio de urgencias en compañía de la madre. Esta es una imagen que podemos tener de la, digamos, del área geográfica donde se ubicaba pues el paciente. En cuanto, digamos, al motivo de consulta por el cual ingresa el paciente, entonces ellos refieren en el Hospital Universitario del Valle, sede Cartago, que ingresan pues debido pues a un accidente de tránsito. El motivo de consulta fue no se atropellaron. Eso sucedió pues el ingreso el 25 de julio más alrededor de las 9 de la noche. Según lo que refieren entonces la madre, pues esto fue a raíz de un accidente en motocicleta en el cual pues el paciente se encontraba junto con la madre y el padrastro, una lesión de causa externa. El paciente entonces pues sufre un accidente y posteriormente pues es desplazado, digamos, en el aire, cae en el andén y pues tiene una pérdida de conciencia. No se sabe pues el tiempo estimado de esta pérdida de conciencia. Sin embargo, la madre, según el relato, pues tratan de llamar al paciente, él responde, despierta, digamos, sin ningún déficit neurológico y posteriormente pues llevan a urgencias donde ingresa el paciente de manera alerta, activo, no presentó ningún episodio emético y además de eso pues no tuvo, digamos, ningún síntoma de déficit neurológico agudo.
Sin embargo, digamos, con respecto pues a los antecedentes y también con respecto pues a la revisión por sistemas, el paciente venía entonces con la presencia de una clínica de 3 días de evolución de tos, movilización de secreciones y un día de alzas térmicas no cuantificadas que según la madre pues se dieran con el manejo farmacológico. En cuanto a la parte de los antecedentes, entonces tenemos que, respecto a la parte perinatal, este es un recién nacido pretérmino de 35.2 semanas, quien es nacido por un parto vaginal sin complicaciones, tuvo un peso de 2.924 gramos, adecuado pues para la edad gestacional, no hubo un registro pues de talla, toda la información que obtuvimos fue también, digamos, de la historia en el momento del parto que nos presentaron los familiares, no se realizaron controles prenatales adecuados durante el embarazo de esta gestante. Sin embargo, en el momento en el que hubo el parto, según lo que refería a la historia clínica, se le tomó a la madre pues serologías para VIH y sífilis, las cuales fueron negativas. Con respecto a la parte de los patológicos, tenemos de que la madre refería que el paciente venía con unos cuadros clínicos de unos cuadros respiratorios a repetición en contexto de una probable asma y además de eso, pues venía con episodios de infecciones recurrentes a nivel de oído, entonces tenía un diagnóstico ya de una otitis media crónica que según eso estaba en seguimiento por otorrinolaringología y que había mandado pues manejo con gotas, pero sin embargo no sabíamos en ese momento cuál era ese manejo según lo que refería la madre. Además de eso tenía un antecedente de desnutrición debido a que estaba pues en seguimiento con nutrición, pero la madre no era claro pues qué tipo de desnutrición o de qué se tratase esta. En cuanto a las hospitalizaciones, entonces llama la atención de que el paciente a los 4 días de vida ingresó a la UCI por un episodio de una celulitis preseptal. En ese momento pues tuvo cambios inflamatorios a nivel entonces ocular y además de eso le aislaron la presencia de una secreción de la cual se le tomó un gram donde resultó un diplococo gram positivo con un diplococo gram positivo intracelular y se le dio manejo pues con cefepime y oxacilina. Además, tenía una hospitalización en agosto que mostraba que esto había sucedido en contexto de una desnutrición aguda severa, una talla baja, presentaba los episodios de otitis media bilateral supurativa y una anemia moderada. En ese momento se decidió manejar pues estos episodios de infección asociada pues a todos estos antecedentes en manejo antibiótico con ampicilina sulfatal. Y teníamos también aparentemente pues todo, digamos, unos antecedentes previos de algunas hospitalizaciones por infecciones respiratorias recurrentes y gastrointestinales. Entonces, como podemos ver, el paciente ya venía con unos antecedentes importantes de varias hospitalizaciones y varios requerimientos de manejo antibiótico. En cuanto a la parte de la inmunización, entonces tenemos que el paciente tenía una vacunación hasta los 18 meses completa, sin embargo, llamaba la atención de que esta fue realizada de forma tardía, es decir, no cumplió, digamos, los meses pautados en las cuales se deben aplicar cada una de estas vacunas, sin embargo, que todas fueron aplicadas con una diferencia de un mes entre la indicación de una y otra. Entre las vacunas vivas que el paciente recibió, tenemos la BCG, sarampión, rubéola y paperas y la vacuna inactiva de polio. Y en cuanto a la parte de la alimentación, la madre refería que dio lactancia materna durante los primeros 6 meses. En la parte de socioeconómicos, el paciente vivía con la madre y el padrastro, quienes ambos eran consumidores de sustancias psicoactivas inhaladas, principalmente cocaína, y eso pues también digamos que nos enfocó hacia la parte social que tenía pues este paciente. Y en cuanto a la parte de antecedentes familiares, había un antecedente del fallecimiento del padre, no se pudo datar pues cuándo fue este fallecimiento, sin embargo, según lo que referían las familiares, fue a raíz de una neumonía, pero no se conoce pues la causa ni se conoce ningún otro antecedentes patológicos del padre. En cuanto al examen físico, entonces el paciente llega al servicio de urgencias con estos signos vitales. Recordemos que fue posterior o el motivo de consulta fue un trauma craneoencefálico leve. Debido pues a que no hubo pérdida de conciencia, vemos que tenía una tensión arterial, frecuencia cardíaca de 131, respiratoria 24, estaba con una febrícula en 37.8 sin ningún otro pues compromiso. Y en cuanto a la parte de la antropometría, tenemos un peso en 10.3 kilos y una talla en 82, que como podemos ver, según las desviaciones estándar, un peso para la talla quedaba en menos 0.78 desviación estándar, pero cuando vemos el peso para la edad y una talla para la edad son compatibles con una desnutrición crónica que ya venía pues en un estadio pues de moderado a severo reagudizado.
En cuanto a la parte ya de cada uno del examen físico por sistemas, entonces tenemos que en la otoscopia había una presencia de una secreción no purulenta en el oído izquierdo y impresionaba una ruptura de membrana timpánica izquierda. No se logró visualizar presencia de secreciones en oído derecho. En el cuello no había presencia de masas ni adenopatías y en el abdomen teníamos un abdomen que era distendido, con un peristaltismo presente, timpánico, una hepatomegalia que se palpaba a 1 centímetro del reborde costal, no dolorosa, y en la piel simplemente cambios de cerosis. No había ningún otro hallazgo pues, positivo al examen físico, más allá de que en la parte de cráneo tenía el cefalohematoma, que posteriormente pues, al paciente, digamos que se le realizan estudios y de esa parte estaba estable, sin compromiso neurológico. Aquí es muy importante la participación. Hemos dejado en el chat nuevamente el link. Pueden abrir sus micrófonos si desean participar o pueden hacerlo a través de, de los aportes. ¿Qué posibles diagnósticos en este escenario de un niño que consulta por un trauma craneoencefálico, pero tiene unos antecedentes tan importantes? Un padre fallecido, un embarazo no controlado, que tiene una prematurez tardía, que tiene infecciones repetitivas, que tiene además secreción por el oído y que tiene un estado de desnutrición. En este complejo, digamos, de paciente, es importante sus aportes. Entonces, destacamos que la principal, digamos, palabra que están resaltando en este momento es inmunodeficiencia. Nos hablan de inmunodeficiencia primaria, infección por VIH, sospecha de trastorno de la inmunidad, trastorno de la inmunidad primaria o secundaria, eh, deficiencia severa combinada. Es muy importante. Una pregunta de cómo está el storage. Todavía no tenemos los exámenes de este paciente, pero durante el nacimiento del embarazo no tenía exámenes o estudios para storage. Es importante decir que esto es una pregunta que se hizo la pediatra que atendió a este paciente en la atención de urgencias en la sede del municipio de Cartago de nuestro Hospital Universitario del Valle. Ahora, ¿qué paraclínicos, considerando esto, solicitaría? Por favor, también regálenos sus aportes. Es importante ver qué podríamos solicitar, qué exámenes, considerando en que estamos eh, primero en un hospital de nivel 2, el cual tiene posibilidad de enviar exámenes adicionales. Ustedes son, eh, seguramente tienen centros de alta complejidad, entonces podemos irlo diciendo también por nivel de complejidad. ELISA de VIH, hemogramas, serologías, hepatitis B, inmunoglobulinas, ELISAs para VIH, muy bien, un TAC cerebral, correcto, hemograma, ELISA CD3, CD4, CD8, o sea, un subset de linfocitos, reactantes de fase aguda, función renal, función hepática, una citometría de flujo, poblaciones celulares, inmunoglobulinas. Bueno, estos son exámenes que vamos a ver en este momento. También función renal, urea, creatinina. Bueno, muchas gracias por su participación. Este paciente fue, después de esto, remitido a nuestro Hospital Universitario del Valle C de Cali, un hospital de alta complejidad, cuarto nivel, en el cual se disponen de múltiples salas adultas y pediátricas, pero tenemos designada una sala de infectología pediátrica que queda justo en este lugar, en el quinto piso, una sala que está destinada exclusivamente para niños que cursen con procesos infecciosos. Y aquí es donde ingresó nuestro paciente. Los exámenes que presenta al ingreso son un hemograma con 9.200 leucos, con un diferencial que no era muy llamativo, con unas plaquetas ligeramente aumentadas, con anemia, un extendido que mostraba hipocromía leve, moderada en isocitosis, micro y macrocitos, con 2% de linfocitos atípicos y con una morfología normal de plaquetas, unos paraclínicos que mostraban unos electrolitos ligeramente disminuido el sodio, ligeramente disminuido el calcio, con una función hepática dentro de rangos normales para la edad, hipoalbuminemia, sin alteración en las bilirrubinas. Sí, ¿sigue tú, Paula?
Tenemos entonces una función renal que estaba conservada. En cuanto a la parte de las infecciones, el paciente tenía una PCR que estaba positiva en 64 y llamaba la atención, como ustedes lo pidieron, en las inmunoglobulinas, presentaba una inmunoglobulina A, G y M que estaba elevada. Entonces consideramos que el paciente pues estaba cursando pues con una hipergamaglobulinemia. En ese momento pues con ese hallazgo de esas inmunoglobulinas, pero pues ya más adelante, sigue Manu, tenemos los otros paraclínicos. Ya entonces, digamos, laboratorios más dirigidos, entonces, como ustedes lo solicitaron, efectivamente se realizó unas pruebas para VIH, se tomó entonces una prueba de tercera generación y una prueba de cuarta generación, en primer lugar unos anticuerpos positivos para VIH y posteriormente una prueba ya que nos ayuda a confirmar más el diagnóstico de antígeno P24 que estaba positivo en 198. Entonces, consecuente con esto, se le realizó al paciente una carga viral. Esta carga viral fue altamente, digamos, patológica con 2.860.929 copias, un logaritmo de copias de 6.46 y posteriormente se le realizaron las poblaciones linfocitarias. Dentro de estas tenía unos linfocitos totales en 2.445 y llamaba la atención entonces unos linfocitos TCD 3 y CD4 que estaban en 207. Esto permitió entonces hacer la clasificación del paciente tanto de su estado inmunológico como también de su estado clínico. Tenemos también los otros linfocitos que lo pueden ver en pantalla y además una vez se le realizó al paciente el diagnóstico de VIH o teníamos estos hallazgos del laboratorio, se informó entonces a la sede de Cartago, donde ellos realizaron también una serología para la madre, la cual también fue positiva para VIH. En este sentido, nuevamente su participación, es importante saber si solicitarían para clínicos adicionales a los que ya tenemos de base. Es un paciente que ya tenemos un diagnóstico confirmado de VIH, tenemos ya un subset de linfocitos, tenemos una función hepática que está normal con ligera hipoalbuminemia, una función renal normal con algo de trastorno de electrolitos, muy leve, con anemia, trombocitosis, PCR positiva. Muy bien, entonces, genotipo es, eh, digamos, una de de los exámenes que en nuestro medio no se solicita de forma inicial, pero sí durante el seguimiento usualmente si hay cambios en el estatus o hay deterioro sospechando resistencia. Hepatitis B, hepatitis C, VDRL, toxoplasma, tuberculosis, TAC cerebral, fondo de ojo, estudios para tuberculosis, radiografía de tórax, punción lumbar, TAC cerebral, marcan bastante TAC cerebral, IGRA, VDRL, hepatitis C, cuantiferón, HLA-B57, perfil lipídico. Bueno, muchas gracias por esa participación. Importante estos estudios. GeneXpert para TV. Entonces, los estudios adicionales que se hace precisamente en el abordaje de descartar infecciones oportunistas, ¿qué encontramos positivo? Estos son los estudios realizados al paciente. Encontramos positivo una IgG para citomegalovirus, una IgG para Epstein-Barr, herpes 1 y de las serologías no encontramos que fueran positivos para hepatitis B, para hepatitis C, para hepatitis A, virus linfotrópico de linfocitos T humano, ni encontramos toxoplasma, ni sífilis. Además, se realizó una punción lumbar, la cual no fue patológica, no se encontraron, pues, mediante el citoquímico anormalidades, ni por la detección dirigida del panel meningio, ni por antígeno de criptococo. El panel meningio igual incluye también criptococo. La PCR para Mycobacterium tuberculosis fue no detectado. La prueba de sífilis y un KOH fueron negativos. Se realizó una radiografía de tórax, se impresionó unas radiopacidades mixtas, pero por los cuadros respiratorios y por la sintomatología, se decidió realizar un ataque de tórax en la cual se encontraron dos cosas importantes: focos neumónicos multilobares, adenopatías axilares inflamatorias bilaterales. Se realizó el TAC de cráneo simple que mostraba el cefalohematoma que nos comentó la doctora Paula y una tomografía de senos paranasales que mostraba sinusitis esmoidal y maxilar bilateral, ocupación de mastoides bilateral, que ya la doctora Paula nos va a contar el desenlace de esto también. El, Se realiza además una PPD, test un tuberculosis skin test, el cual fue negativo en 0 milímetros y se realizaron inicialmente vaciloscopias por aspirado gástrico que fueron negativas.
Sin embargo, ante los hallazgos de la tomografía, neumología lleva al paciente a lavado broncoalveolar y se encontró unas trazas detectadas de Mycobacterium en tuberculosis. No se pudo determinar resistencia a rifampicina por el escaso material genético y no se encontraron otras alteraciones. No contamos con PCR para neumocistis en este momento. Entonces, teniendo esto que mencionamos, se le realizó al paciente todo el abordaje diagnóstico y terapéutico. Dentro de ellos, entonces, tenemos aquí agrupado la serie de diagnósticos, con lo cual, digamos, se abordó. Dentro de ellos, en primer lugar, una infección por VIH que se consideró de transmisión vertical. No estamos seguros con respecto a si fue durante el momento del embarazo, durante el parto o durante la lactancia materna, porque recordemos entonces que la madre tenía unos antecedentes de un VIH y una serología para sífilis que estaban negativos. Sin embargo, no hubo un control, digamos, un control pues adecuado de ese embarazo. Ya una vez tenemos el diagnóstico de este paciente, realizamos entonces toda la clasificación según la CDC y la OMS, considerado una categoría inmunológica 3 debido pues a la presencia de linfocitos TCD4 en 207 con un porcentaje de 8.4% y una categoría clínica con un síndrome de desgaste por VIH, es decir, una tipo C, una categoría que ya nos daba para un paciente con un estadio tipo SIDA. En la carga viral, ya la mencionamos previamente, para este momento entonces decidimos iniciarle profilaxis para neumocistis girovesi según las guías que vamos a presentar a continuación con trimetoprim sulfametoxazol, y además de eso teníamos un hallazgo adicional de infección oportunista por tuberculosis en un ginesper. Esta es la razón por la cual al paciente entonces se le inicia en primer lugar el manejo tetraconjugado con rifampicina, isoniazida, piracimida y etambutol, el cual está llevando actualmente durante unas primeras 2 semanas y se espera entonces el paciente lo complete para una vez posterior a esto iniciar la terapia antirretroviral, la cual está diferida temporalmente. Finalmente, entonces, en cuanto a la parte de las infecciones que tenía, una otitis crónica supurativa, entonces el paciente, pues, y una mastoiditis, entonces requirió un procedimiento de timpanostomía y mastoidectomía. En este procedimiento, entonces, se le tomaron cultivos. Inicialmente se le hizo un manejo con antibiótico profiláctico, pues antibiótico de amplio espectro con cefepime y trimestoprim. Pero sin embargo, entonces posteriormente encontramos un aislamiento de Enterococcus fecalis, Candida albicans y Streptococcus parasanguinis. En el contexto del paciente y con este compromiso inmunológico, entonces se le instauró terapia antibiótica ya más dirigida con ampicilina fluconazol. Y a nivel entonces respiratorio teníamos también una neumonía multilobar y unos paneles respiratorios que no mencionamos, pero también teníamos que estaba positivo para adenovirus, enterovirus, rinovirus. Sin embargo, el paciente pues estaba asintomático de la parte respiratoria, un antecedente de una infección previa por mononucleosis y una necesidad de inmunización para virus de hepatitis B. Como vimos, pues había ausencia de anticuerpos a pesar de que había recibido la vacunación. Es un caso que nos llamó mucho la atención y por eso decidimos traerlo por la importancia de la detección de un paciente que había realmente consultado por otras condiciones, otras infecciones, había tenido una desnutrición y que fue por un trauma craneoencefálico y un médico que decidió investigar un poco más y a raíz de una prueba tuvimos ya toda esta detección del paciente. Si el paciente, este médico o esta médica, no le hubiera hecho un interrogatorio detallado, no lo hubiera revisado, entonces este paciente seguramente podría todavía estar en casa con algunas complicaciones. Por eso hemos traído el tema de cómo tenemos abordar un paciente que tiene una infección por VIH y sobre todo cómo podemos prevenir y manejar las infecciones oportunistas. En este sentido, vamos a hablar unas generalidades del virus del VIH y nos adentraremos en las infecciones oportunistas. Entonces, a manera de generalidad, recordemos que el virus del VIH se caracteriza por ser un retrovirus del género lentivirus y que además de eso tiene una característica importante y es su afectación a nivel del sistema inmunológico, comprometiendo principalmente los linfocitos CD4 debido pues a su capacidad entonces de internalización a partir de unas glicoproteínas específicas que le permiten entonces unirse al receptor y a su correceptor. Esto digamos que una vez internalizado permite la replicación de este virus dentro de las células de CD4 y además de eso también induce la lisis de estas células, lo que lleva entonces a que haya una depresión o digamos una disminución en el número de estas células importantes para el sistema inmunológico.
Esto conlleva que el paciente sea más susceptible a ciertas infecciones oportunistas y neoplasias y por lo tanto pues genera ciertas, digamos, cuadros infecciosos característicos tal como lo vimos en nuestro paciente. En cuanto a la parte epidemiológica, entonces digamos que la infección por el virus de inmunodeficiencia ha cambiado significativamente y esto pues ha sido a raíz de todas las intervenciones de prevención y de profilaxis antirretroviral que se han implementado a nivel mundial, tanto en la materna como en el neonato. Ya vamos a hablar más adelante de esa parte epidemiológica ahorita, cómo juega un papel importante. Recordemos entonces que como hay toda esta afectación inmunológica, vamos a encontrar de que las manifestaciones clínicas del VIH pues suelen ser en la parte pediátrica muy inexplicables y a veces muy inespecíficas. Entonces encontramos que el paciente puede cursar con fiebre, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías generalizadas, puede cursar con candidiasis oral o del área del pañal y eso debe hacernos pensar en primer lugar que probablemente estamos ante una infección de VIH. Más adelante, si el paciente si presenta un estado inmunológico más comprometido, podemos encontrar infecciones bacterianas recurrentes, diarrea crónica, retraso en el crecimiento, en el desarrollo. Eso ya previamente nos debió de haber prendido las alarmas y una vez, digamos, lo encontremos, debemos de pensar en el VIH como una posible diagnóstico en este paciente, con el fin de evitar que haya una progresión hasta un estadio SIDA en el que podemos encontrar infecciones como neumonía por neumocistis girovesi, candidiasis esofágica o infecciones bacterianas, pues también, digamos, otro tipo de recurrencias. Y finalmente esto puede terminar en un síndrome de desgaste que lleve al paciente a cursar con neumonía, colitis, encefalitis y pues compromiso de su estado general. Por eso es tan importante conocer cómo estamos actualmente. Tenemos el informe de la OMS, un AIDS, que básicamente nos dice cómo estamos en estadísticas. Veamos que hay un descenso en este momento de las nuevas infecciones registradas a nivel mundial. Sin embargo, aún estamos por encima del objetivo. Este es el informe con datos 2023. Cuando vemos la estrategia tiende hacia un 90-90-90, incluso se pretende un 95-95-95, es decir, de cada 100 pacientes que tienen VIH, deberíamos tener no, al menos 90 con conocimiento de su estado serológico, pero actualmente en el mundo es solo el 86% lo tienen. De esos que tienen conocimiento de su estado serológico y están en tratamiento, solo el 89%, y de los que están en tratamiento, solo el 93% logran una carga viral suprimida. Esto en, digamos, a nivel general. Y el objetivo está por encima, está en 95, y ya estamos terminando el año y no lo hemos logrado. Pero cuando pasamos a las estadísticas en niños, en vez de ser 90-90-90, estamos en 66-57-48. Es decir, muy pocos niños están logrando contener su enfermedad, diagnosticarse, contener su enfermedad y suprimir la carga viral. Esto es fundamental porque tenemos una brecha entre adultos y niños que debe ser y manejada por todos nosotros. Si hablamos de cuántas personas en el mundo aproximadamente tienen VIH, se estima que alrededor de 40,8 millones de personas, 1,3 nuevas infecciones, de las cuales 600, en general 630.000 personas fallecen. Hay una cantidad de 120.000 niños menores de 14 años nuevos cada año. Y de estos niños es importante decir que en Latinoamérica son 4.000 y 1.500 en el Caribe. Es decir, en nuestra región tenemos 5.500 infecciones nuevas en niños cada año. Este niño pasa a ser uno de estos pacientes. Y además, el porcentaje, como ya lo mencioné, es muy bajo de cuánto se logra realmente la cobertura. Miren que tienen tratamiento antirretroviral solo en el Caribe 36% de los niños y el 44% de los niños con VIH en América Latina. Esto es preocupante porque la Organización Panamericana de la Salud nos dice que de los 149.000 casos que tenemos, pues la idea es que tuviéramos un número mucho menor y finalmente esto nos dice que de las personas que viven con VIH en Latinoamérica, el 71% están en tratamiento antirretroviral, es decir, aún mucho menor de lo que se esperaba y de los niños, hablando solo el 42% con un leve descenso, es decir, que en vez de mejorar, estamos disminuyendo la cobertura de terapia antirretroviral. Una situación muy delicada. Hemos hecho una búsqueda, digamos, de cuál sería el abordaje, y si bien tenemos las guías del NIH, es importante que este paciente, al estar en territorio colombiano,
se abordó con este que es nuestro algoritmo diagnóstico de la guía colombiana, que se lo queremos mostrar a ustedes. Es muy similar, pero tiene unas condiciones específicas de nuestro territorio. Entonces, con respecto al algoritmo diagnóstico, este aplica en nuestro territorio colombiano para mayores de 18 meses. Recordemos entonces que para los neonatos o menores, entonces podemos utilizar la detección con carga viral. Pero entonces, cuando tenemos un niño mayor de 18 meses con sospecha de infección por VIH, lo primero es tomar una primera prueba. Para VIH esta puede ser una prueba rápida de tercera o de cuarta generación, tal como se realizó pues en nuestro paciente. Puede ser o un inmunoensayo de ELISA o una prueba molecular. Lo ideal es que sea en el sitio en el cual el paciente se encuentra para poder garantizar de que si esta es positiva, entonces se pueda, digamos, seguir el algoritmo y continuar a realizar una segunda prueba. Esto es lo que nos va a permitir esta segunda prueba, que puede ser otra prueba rápida, otro inmunoensayo ELISA, o otra prueba, digamos, en cuanto a la parte, pues, digamos, molecular. Lo ideal es que esta lo que ayuda es a confirmar esta primera prueba que ya fue positiva. Una vez entonces esta segunda prueba es positiva, esto ya pues nos ayuda a tener como una interpretación de que el paciente pues tiene un diagnóstico con VIH, y lo ideal allí es hacer toda la ruta que debe de continuar este paciente para la atención integral del VIH. Sin embargo, podemos tener un paciente en el cual tenga una primera prueba que sea negativa, entonces ahí podríamos descartar con cierta tranquilidad el diagnóstico, pero digamos que la duda surge cuando en el paciente que tiene una primera prueba positiva se le realiza una segunda prueba y esta que nos permite confirmar sale negativa. En este caso, o no reactiva, en este caso, digamos, tenemos un caso no concluyente, y aquí lo ideal es realizar una tercera prueba. Esta tercera prueba entonces nos recomienda la guía que puede ser de tipo carga viral, es decir, ADN viral, o inmunoensayo convencional tipo ELISA, o una prueba rápida o molecular. Y esta tercera prueba entonces también nos permite como desempatar este panorama. En caso entonces en que tengamos una tercera prueba que sea positiva, entonces esto nos permite confirmar el diagnóstico, entonces vamos a continuar la ruta, y en caso de que esta sea negativa, pues entonces podemos, digamos, interpretar que el paciente no presenta VIH. Cuando esta tercera prueba fue indeterminada o no concluyente, lo que debemos de realizar a continuación es volver a repetir este mismo algoritmo dentro de un mes, y además de eso, pues este paciente necesita una valoración y seguimiento estrecho por infectología pediátrica. Buenos días, Doc. En este sentido, las pruebas diagnósticas que se realizan se dividen en dos: pruebas de screening y pruebas confirmatorias. Las pruebas de screening son precisamente para o tamizaje para favorecer que sean rápidas, que sean fáciles de aplicar, pero es importante conocer el momento oportuno para realizarlas. Cuando tenemos la infección, la primoinfección por VIH, dependiendo, digamos, del momento, de la vía, puede darse en diferentes condiciones, pero en general podemos afirmar que la carga viral, sea ARN o ADN, es positiva a partir del día 10 de infección. Cuando hablamos después de esto, 3 a 5 días, es positivo el antígeno P24, que lo podemos ver en esta curva. Este antígeno P24 suele volver a bajar, algunas veces puede permanecer positivo. El ELISA de cuarta generación, que mide anticuerpos y antígeno P24, por lo tanto, ya es positiva alrededor de esta fecha, pero puede incluso para el desarrollo de anticuerpos para ser positivo tardarse otros 5 a 7 días después de que ya fue positiva la carga viral. Estamos hablando que alrededor del día 13-14 que ya inmunoglobulina M es positiva. Y a partir de los 20 días aproximadamente ya empieza a producirse también inmunoglobulina G, por lo cual tenemos momentos específicos donde tienen mejor sensibilidad, pero siempre es en este ponderado en que podemos decir por qué hay algunas generaciones de pruebas, que Paula nos va a explicar las generaciones. Correcto, entonces como mencionaba Manuel, digamos que estas pruebas de ELISA se le dividen en diferentes generaciones, desde la primera hasta la cuarta generación, siendo la cuarta la que tiene pues hasta una sensibilidad del 99.9%. Y además de eso, pues, permite descartar los casos de o evitar, digamos, esos falsos negativos. Entonces, estas pruebas se realizan a partir de antígenos o el uso de antígenos pues recombinantes sintetizados, que lo que permiten es detectar pues ciertos anticuerpos que tenemos en sangre en el paciente.
Entonces, en el caso de la primera generación, vamos a ver de que esta tiene la capacidad por medio de lisados virales que provienen de cultivos de detectar anticuerpos tipo IgG. Por lo tanto, pues se va a recomendar más allá de entre las 13 o 34 semanas posterior a la infección, porque como sabemos la IgG es la seroconversión ya de una infección que tiene el paciente, pero pues de manera tardía. En cuanto a la prueba de segunda generación, vamos a tener que estas son proteínas recombinantes y péptidos sintéticos que también identifican IgG, pero con una mayor sensibilidad, pero ahora las que actualmente juegan un papel primordial son la tercera generación, cuarta y tenemos hasta quinta generación, pues en la actualidad. En el caso de la tercera generación, estos se caracterizan por ser péptidos recombinantes sintéticos de VIH1 y VIH2. Recordemos entonces pues que tenemos dos tipos y además de eso tiene la capacidad pues de tener antígenos o detectar, digamos, antígenos por medio entonces de un ensayo que se denomina tipo sándwich, en el cual podemos tener detección tanto de inmunoglobulina IgG e IgM, lo que permite entonces, en cuanto al tiempo de infección del paciente, pues detectar esa inmunoglobulina IgM de manera más temprana. Esta es la que posteriormente encontramos una vez, digamos, tenemos en primer lugar el antígeno P24. Entonces, inicialmente tenemos, como ya lo vimos en la gráfica, el P24, posteriormente, digamos, podemos tener que este P24 aumenta, pero sin embargo, debido a la conversión pues que tenemos en la gráfica, como lo podemos ver, entonces este P24 va cayendo y va disminuyendo, y esto es debido pues a la formación de inmunocomplejos entre el antígeno P24 y la generación entonces de anticuerpos IgM. Y vemos cómo a partir entonces de alrededor después de las 13 días o más o menos después de los 20 días de tener el paciente la infección aguda, aumentan estos anticuerpos y como podemos ver, aumenta esa detección a nivel entonces de las pruebas de tercera y cuarta generación. En la cuarta, digamos que ya lo más importante es la capacidad que tienen estas pues de detectar tanto antígeno P24 y anticuerpos. ¿De Y dónde en la sale quinta generación? Aquí quisiera, discúlpame Paula, explicar que esta quinta generación está explicada en el manual de laboratorio del CDC, en el cual nos dice que básicamente no es una tecnología muy diferente. Lo que pasa es que tiene la capacidad de diferenciar VIH1 versus VIH2, que por lo menos en Estados Unidos es fundamental realizarlo en pacientes que vienen o provienen de algunas zonas endémicas de VIH2. Qué pena, Paula, disculpa. Listo, entonces a continuación les mostramos la interpretación de ese algoritmo que mencionamos previamente. Entonces en la guía colombiana menciona que si aquel paciente que ya tiene entonces una primera prueba positiva, ese es un paciente que ya entonces al ser reactiva realiza una segunda prueba y pues ya tengo un diagnóstico confirmado. En caso de tener entonces ya ese lo categorizamos como un escenario B. Pero podemos encontrar escenarios C, D y E, que son los que mencionaba previamente. Entonces, en el escenario C, aquel que tenga una primera prueba positiva, pero sin embargo se realiza una segunda prueba, la cual es no reactiva, y debemos realizar la tercera prueba que ya nos sale positiva, nos confirma el diagnóstico. En el escenario D, en el cual el paciente tiene un resultado reactivo, primer resultado, segundo resultado tenemos un resultado no reactivo y tercero indeterminado no concluyente. Ese es el paciente que debe de repetir el algoritmo en un mes y debe ser valorado pues en conjunto también pues con todos estos confirmados de VIH, pero pues con más razón debemos de descartar que se trata pues de un paciente que no tenga un contagio con VIH, pero podemos tener un escenario E que también es el resultado primero reactivo, una segunda prueba no reactiva y una tercera negativa, que podríamos quedarnos tranquilos de que el resultado final pues para VIH es negativo. A continuación, entonces, les presentamos los estadios de infección que están basados dependiendo del recuento leucocitario específico para la edad y el porcentaje también de linfocitos de CD4. Entonces, una vez realizamos el diagnóstico, a continuación debemos clasificar en cuál estadio o escenario pues, se encuentra nuestro paciente. Para ello, entonces, utilizamos las referencias del CDC en el que podemos encontrar, dependiendo de la edad, ellos le dan más importancia a la cantidad de células de linfocitos TCD4 que presenta el paciente. Entonces, entre más cantidad, como vemos, es indirectamente proporcional, es decir, a menor edad, pues lo consideramos pues que tiene un escenario 1
mayor de 1500, mientras que los pacientes mayores de 6 años ya lo consideramos un escenario 1 si tienen unos linfocitos mayores de 500. Pero sin embargo esto va aumentando y de manera pues progresiva tenemos el escenario 2 y el 3. En el 3, que por ejemplo en el que se categorizaba nuestro paciente, tenemos entonces que el paciente menor de un año tiene menos de 750 linfocitos, es decir, menos de un 26%. En de 1 a 5 años lo consideramos cuando tiene menos de 500 linfocitos y en mayores de 6 años menos de 200 linfocitos. Importante tener en cuenta que lo más importante pues para el CDC es en el caso pues de el valor exacto de cuántos linfocitos TCD4 tiene el paciente, y aquel que tiene una infección oportunista, independientemente del recuento absoluto de porcentaje de linfocitos TCD4, lo consideramos de una vez como un paciente en estadio 3 o en estadio SIDA. La clasificación de la OMS también nos permite entonces clasificar según el criterio inmunológico. Entonces tenemos también el estado de inmunodeficiencia del paciente, sea leve, avanzado o severo. Aquí ellos tienen en cuenta, digamos, que con mayor relevancia el porcentaje de linfocitos y no el recuento total, pero como vemos en nuestro paciente, en nuestro caso clínico, teníamos un porcentaje también bastante alto, bastante bajo, que le daba para una infección severa. Y también tenemos los criterios clínicos. Para los criterios clínicos es tener en cuenta de que tenemos 4 estadios. Dentro de esos vamos a clasificar al paciente en estadio 1, aquel que se presenta asintomático o con linfadenopatías generalizadas persistentes. Y en estadio 2 podemos encontrar aquellos pacientes tal vez con una hepatoesplenomegalia inexplicable, que presentan entonces lesiones a nivel de uñas, queilitis, infecciones fúngicas a nivel pues de estas, que tienen enfermedades invasivas por virus, molusco contagioso, ulceraciones recurrentes o infecciones por herpes zóster, o también infecciones de tracto de vía superior, de tracto respiratorio superior recurrentes, como otitis, diarrea o sinusitis. Aquí básicamente pues de manera rápida simplemente tener en cuenta el estadio 3, pueden digamos leer cada una de las infecciones de las características clínicas, y en el estadio 4 pues ya tenemos un paciente muchísimo más avanzado que tiene infecciones oportunistas a repetición, y además de eso pues el riesgo también de cierto tipo de neoplasias. Debido a la necesidad de desarrollo de diferentes medicamentos, estos son los medicamentos que han sido aprobados por la FDA a lo largo del tiempo hasta el año 2024, y podemos observar las diferentes categorías según el color. Y es importante decir que el desarrollo de medicamentos en VIH ha sido de gran interés, precisamente como recordando el ciclo, digamos, de infección. Es importante esta primera unión. Están los antagonistas de CCR5 y los inhibidores de la posunión, que básicamente nos ayudan a evitar que pueda realizarse la siguiente etapa, que es la fusión. Pero cuando se está realizando la fusión, también existen los inhibidores de fusión para evitar que se una a la membrana lipídica. Y después de esto, también existen los medicamentos no nucleócidos y nucleócidos, inhibidores de la transcriptasa reversa, encargada de transformar precisamente el material genético RNA a DNA. Cuando este DNA ya pasa al núcleo, debe estar integrado al DNA del linfocito TCD4. Estos inhibidores de integrasa, que hoy en día son pilar en el tratamiento, son muy importantes para evitar precisamente la inclusión de este material genético anormal en el hospedero. Posteriormente, en la replicación, esa utilización de ese material genético para producir todo el conjunto de proteínas, y un ensamblaje de proteínas que va a permitir generar un nuevo virión que todavía es no infeccioso. Sin embargo, cuando este virus ya es capaz de separarse mediante la proteasa, elimina algunas uniones de esta gran cadena proteica, generando cadenas más cortas que ya son enzimas o proteínas activas, y esto ya se habla de un virus infeccioso. Por eso también existen los inhibidores de proteasa. Por supuesto, existen mucho más blancos. Esto es un vistazo general, pero es para recordar la importancia de por qué tenemos tantos medicamentos que se han tratado de desarrollar para disminuir esto. Y aquí es donde viene que entre más rápido se dé el tratamiento antirretroviral, menor va a ser el reservorio, menor va a ser la integración de DNA, menos en los linfocitos TCD4 comprometidos, y esto mejora pues el pronóstico del paciente. Por eso, una pregunta que se ha hecho siempre recurrente es si se debe iniciar la terapia de forma inmediata al diagnóstico versus iniciarla de forma diferida. Y esto
concuerdan las diferentes guías que hay que iniciar de forma temprana. Sin embargo, también hay que tener en cuenta si hay infecciones oportunistas. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la guía del NIH? ¿Qué nos dice OMS? Esperemos de 2 a 8 semanas. ¿Qué nos dice la guía colombiana? Esperemos de 2 a 4 semanas generalmente, dependiendo del tipo de infección oportunista, debido a que pueden haber síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, lo cual es una gran preocupación, pues puede ser, digamos, lo que a nosotros también nos preocupaba con este paciente, por lo cual se deben buscar las infecciones oportunistas y en pacientes que estén críticamente enfermos también diferir un poco hasta que salgan de ese estado tan crítico la terapia antirretroviral. En este sentido, es importante decir que los mecanismos que protegen contra la infección de VIH muchas veces está descrito en que precisamente el niño que alcanza a desarrollar linfocitos T reguladores fetales antes de ser infectado puede tener una protección un poco más larga, porque un reservorio mejor de linfocitos T va a hacer que sus manifestaciones puedan ser oscilantes. Los niños que son infectados de forma perinatal pueden tener manifestaciones muy tempranas, pueden tener una enfermedad grave de forma temprana, pero también ahí se ha descrito que pueden llegar incluso a pasar más de 5 años sin manifestaciones o hasta la adolescencia o la edad adulta sin manifestaciones importantes que los lleven a sospechar VIH. Por lo cual es importante decir que los factores que hay de transferencia de, digamos, de inmunidad desde la madre o el mismo desarrollo del propio ser humano en el feto puede ayudar a que las manifestaciones no sean tan tempranas. Además, existe la transmisión por lactancia. Cada vez vemos más casos de niños que durante el embarazo tuvieron control, no se hizo la infección, pero la mamá cambia de pareja o se infecta durante la lactancia, durante el periodo de lactancia y transmite a estos niños. Y es importante decir que precisamente entre más temprano sea la infección por lactancia, pues es menos la protección que tiene, pero entre más tardía hay un poco más de madurez intestinal y esto hace que sea una progresión un poco menos grave que cuando es transmisión por vía fetal o placentaria. Y el sello distintivo del VIH es básicamente ese agotamiento de linfocitos TCD4. Si bien infecta células de otro tipo, su principal reservorio es linfocitos TCD4, generando una enfermedad progresiva y que esto lleve a que cuando se inicie la terapia antirretroviral haya un aumento de linfocitos TCD4 y una recuperación parcial. Sin embargo, estas células TCD4 pues están muy afectadas y la restauración también se da para patógenos, por lo cual ante la presencia de una infección oportunista puede haber un deterioro clínico exacerbado por una respuesta desordenada en la cual si bien se disminuye la carga viral a un aumento de CD4 que generan una reacción, una inflamación, y es por eso que el síndrome de reconstitución inflamatorio de reconstitución inmune puede darse durante incluso varios meses después de haber iniciado la terapia antirretroviral. Se describe que en general el 16% de las personas con VIH pueden desarrollar iris, pero si hablamos de algunas patologías, puede incluso ser de más porcentaje, el 25% para Cryptococcus neoformans o hasta el 32% en algunas series, 22%, 20% para tuberculosis. Realmente es muy variable según la descripción, pero sí en promedio 16% de los pacientes que tengan infecciones oportunistas pueden desarrollar iris. Y este tipo de iris, por ejemplo, relacionado con tuberculosis también es mucho peor, por ejemplo, si la tuberculosis está alojada en el sistema nervioso central respecto a una infección pulmonar o una enfermedad diseminada. Es por eso que hay dos mecanismos que son el desenmascaramiento cuando ya había una infección subyacente y se agrava después de iniciar la terapia antirretroviral o si ya se sabía que tenía una infección y a pesar de haber tomado las precauciones hay un desarrollo de iris, esto se llama paradójico y se desarrolla iris especialmente cuando hay Mycobacterium tuberculosis, Cryptococcus, citomegalovirus, varicela zoster, herpes simple y pacientes incluso que hayan sido vacunados previamente con BCG. El complejo Mycobacterium avium, por ejemplo, puede ser local, donde hay una necrosis ganglionares, es indistinguible de otras micobacterias y se puede identificar a nivel ecográfico. Por eso, en algunas condiciones tomamos precauciones, en estadios más severos, consideramos profilaxis para Mycobacterium avium. Este paciente no alcanzó a cumplir criterios para profilaxis
El Manuel, diagnóstico, Manuel, sí, Manuel, cinco doctor. minutos. Sí, doctor. Sí, señor. Y requiere pues una detección que es un poco difícil. En Mycobacterium tuberculosis, los pacientes pueden tener un empeoramiento de su linfadenopatía, de su enfermedad parenquimatosa, incluso en el 75% de los pacientes que tienen reacciones paradójicas, compresión traqueobronquial y derrames en el 50%, empeoramiento de la enfermedad extrapulmonar, como ascitis, linfadenopatías, microabscesos. Es decir, cuando hay infección por Mycobacterium tuberculosis puede haber una progresión de la enfermedad por la reacción y puede ser muy grave. Por ejemplo, estos casos publicados nos dicen a nivel radiológico, el paciente puede tener un empeoramiento de enfermedad pulmonar. Igual lo podemos ver que hay cambios con linfadenopatías asociadas precisamente después de haber iniciado la terapia antirretroviral hasta osteonecrosis o osteomielitis de pacientes que tengan, por ejemplo, vacuna con BCG y pueden desarrollar por Mycobacterium bovis. Es decir, que IRIS tiene un espectro de manifestaciones que pueden ser locales o sistémicas y que realmente debemos estar muy atentos después de iniciar la terapia antirretroviral. Las guías nos dicen abordemos entonces las diferentes infecciones oportunistas, pero evidentemente son muchas, son demasiadas las infecciones oportunistas. Vamos a decir las más importantes para este paciente. Mycobacterium tuberculosis, que quiero decir, en los pacientes que ya han sido vacunados es difícil a veces diagnosticar. En mi experiencia, por ejemplo, tenemos pacientes que PPD sale negativo, que BK el Gene expresa negativo, pero el IGRA puede llegar a ser positivo en menores de 5 años. Esto es algo descrito y por eso es ideal. En los no vacunados es importante también el IGRA, realizar también PPD, pero si están expuestos hay que hacer una profilaxis muy específica según si hay test de resistencia en el contacto. Y las tuberculosis extrapulmonares, el tratamiento definitivamente se recomienda 12 meses al menos y los esteroides, cuando tengamos sospecha de iris, por ejemplo, o tuberculosis del sistema nervioso central, efusión pericárdica, pleural o compresión de vía aérea. Estos pacientes requieren también revisar las interacciones de la terapia antirretroviral y la terapia antituberculosa y ajustar la terapia antirretroviral según el medicamento que se esté usando, porque esto puede cambiar la farmacocinética y alterar el efecto del tratamiento. Para neumocistis girovesi, por ejemplo, el conteo de linfocitos TCD4 nos ayuda a definir si requiere profilaxis con trimethoprim sulfamethoxazole como primera línea. Hay otras líneas, pero esta es nuestra principal ayuda. Y estos pacientes deben, para poderla suspender, haber completado al menos 6 meses de terapia antirretroviral y 3 meses continuos de CD4 normales y estar continuamente en revisiones. Además, si ya tenemos una enfermedad por neumocistis, una neumonía, debemos darle tratamiento por 21 días y quedar en profilaxis secundaria. Es importante decir que este paciente, por ejemplo, tenía una infección por cándida en la mastoides, así que también es importante descartar que no tengamos candidiasis orofaringea, esofágica o invasiva, en cuyo caso, si no ha tenido infecciones previas y no se han usado azoles, puede ser fluconazol la primera opción, si no, usar equinocandinas en pacientes moderadamente o severamente enfermos, podemos usar inicialmente anfotericina B, y esto debe también, dependiendo si hubo bacteremia, darse un manejo y remover el catéter venoso central. Otra preocupación importante en nuestro medio latinoamericano es toxoplasma, y esto es importante porque tenemos pacientes que pueden desarrollar encefalitis, pueden desarrollar alteraciones retinitis. Este paciente tuvo valoración de fondo de ojo y fue normal. Y las profilaxis secundarias, pues realmente lo importante es llevar una terapia antirretroviral adecuada. Respecto a citomegalovirus, evidentemente hay que hacer un seguimiento a partir del año de los anticuerpos y hacer PCR en los menores de 21 días. Y cuando se hace el diagnóstico, hay que ver si hay una enfermedad órgano específica en cuyo manejo se podría dar con valganciclovir o con ganciclovir inicialmente, después valganciclovir. Y si hay resistencia con foscarnet. Pero es importante decir que lo más importante es mantener una terapia antirretroviral con conteos adecuados. En hepatitis B y en hepatitis C, el manejo es muy específico, debe ser de manejo por infectología pediátrica, porque son casos muy específicos, sobre todo si hay coinfección materna. En herpes simple, terapia de supresión en casos severos, recurrentes y frecuentes, y tratamiento agudo siempre que haya la infección. Y ya para terminar,
¿Cómo debemos dar el enfoque integral? Estos pacientes debemos dar un diagnóstico, facilitar que haya oportunidad de pruebas, que haya pruebas, digamos, disponibles en los entornos hospitalarios y comunitarios y que haya acompañamiento, pero también como las infecciones oportunistas muchas veces entran por mascotas que tengamos en casa, es importante recomendar que los niños, los pacientes con VIH no deben tener contacto con las heces, no deben evitar, por ejemplo, estar lavando las peceras, los areneros. Es importante que no tengan exposición a animales callejeros y eviten ser mordidos o lamidos por animales en sus heridas. ¿Qué podemos concluir entonces de este caso y de esta presentación? Es que se requiere un oportuno diagnóstico, un enfoque diferencial por grupos de edad, que tenemos riesgos de exposición a infecciones oportunistas y un cuidado centrado en la persona, es lo que tendríamos que tener. El VIH, aunque ha disminuido, aún se presenta y miren que este paciente es un reflejo de ello. Podemos tener aún diagnósticos tardíos y que los niños requieren equipos inter y transdisciplinarios. Este paciente tiene un entorno familiar absolutamente complicado y seguramente va a requerir un apoyo no solamente de las autoridades, sino de otras personas y otros equipos Muchas de gracias, Manuel. profesionales. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, María Paula. La verdad que es muy difícil tratar de abarcar todo este tema en un espacio corto de tiempo. Sin embargo, lo han hecho muy bien. Creo que se ha hecho una magnífica revisión del caso. Llama la atención dos cosas. No tenemos mucho tiempo, un par de minutos solamente para decirles que ese chico no consultó por un cuadro infeccioso, consultó por un trauma y llegó a un segundo nivel. Gracias a Dios, el médico que lo atendió tuvo la suficiente índice de sospecha debido a la historia clínica de que el paciente estaba consultando por enfermedades infecciosas en varias oportunidades y le pidió el VIH, el cual, como decía Paula, desencadenó toda esta serie de exámenes y conclusiones diagnósticas. De tal manera que lo más importante en VIH primero es pensar en él. Si no pensamos en VIH, no vamos a hacer el diagnóstico. Y lo segundo, la importancia de la historia clínica. Una historia clínica bien hecha nos lleva a la mayoría de los diagnósticos en enfermedades infecciosas. Hay que hacer una buena historia clínica y un manejo integral. El niño consulta por un trauma craneoencefálico, sin embargo, se hace una muy buena historia clínica y llama la atención las enfermedades infecciosas. Eso lo debemos hacer siempre. La pediatría y la medicina debe ser integral, no solamente por lo que consulta, sino mirar los antecedentes a ver qué tanto nos puede servir. Muy interesante el caso, yo creo que por eso lo quisimos traer, porque es un caso de enseñanza. Ya vemos cada vez menos perdón, afortunadamente el VIH pediátrico, gracias a las estrategias de prevención materno-fetal, eso ha sido absolutamente beneficioso para disminuir la transmisión materno-fetal. El otro último punto es que esta señora cuando ingresa le hacen un VIH y es negativo o tenía un control negativo de VIH y serología para sífilis negativa. Sin embargo, el niño posteriormente sale positivo. ¿Qué pasó? Que seguramente se infectó al final del embarazo y transmitió por leche materna la infección a su bebé. Las infecciones cuando se transmiten por leche materna son mucho menos severas que cuando se adquieren intraparto o en el momento de pasar por el canal del parto. Yo creo que esas son conclusiones importantes. Manuel y María Paula han hecho un muy buen trabajo, una muy buena presentación. Y un minuto más para alguna conclusión del auditorio. No parece que tengamos ningún comentario. Manuel, María Paula, muchas gracias. Si no hay nada más, les deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Pío. Un buen día. No hay Feliz nada día. más. Sí.